Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Génesis 2:24, si usted ya lo tiene, por favor diga amén y allí en su casita preste atención a lo que el Señor dice. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este mismo texto es citado por Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31. Allí en Efesios 5:31 Pablo está haciendo referencia a las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros dentro del hogar. Hablo de papá, mamá e hijos. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Amén, vamos a orar. Señor Dios, yo quiero dar gracias por esta mañana, Señor. Yo quiero dar gracias porque hoy podemos como iglesia, unidos en un mismo espíritu, acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tenemos esa posibilidad, Señor. En medio de tanta adversidad, en medio de tantas dificultades, podemos refugiarnos en ti. Es bueno, Señor, y alegra nuestro corazón saber que nuestra oración es escuchada por ti. Sabemos que al cerrar nuestros ojos y levantar un clamor, Señor, tus oídos están atentos, bendito Dios. Tu palabra dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Yo oro, Padre, por cada familia que está conectada en esta mañana. Oro y bendigo cada hogar, Señor. Oro y bendigo a cada hijo, oro y bendigo a cada papá, a cada mamá. Y oro, Señor, porque hoy tu palabra cumpla el propósito en cada vida y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Como lo leí esta mañana en Romanos, desde la creación, Señor, se han manifestado tus atributos, Señor, y nadie tiene excusa para negar que tú existes. Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres Dios, el único y verdadero, Señor, a quien rendimos nuestra vida, a quien rendimos adoración, y a quien pedimos que hable a nuestras vidas. Tú conoces bien las dificultades que cada familia ha venido pasando. Tú conoces las necesidades, Señor, a las que se han venido enfrentando. Yo oro, Padre, porque tú suplas cada una de sus necesidades en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Por ahora, Señor, nos disponemos en este tiempo y en esta mañana para escucharte, Señor. Tenemos sed de tu palabra. Necesitamos escucharte, Señor. Habla a nuestro corazón. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ok. Entonces, cuando usted lee Génesis, usted conoce muy bien la historia. Usted se da cuenta cómo el Señor establece desde un principio en la creación absolutamente todo. Todo viene siendo creado. Usted se da cuenta que había oscuridad y entonces el Señor dijo, hágase la luz. Y hubo un momento en medio de toda la creación en donde el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces en medio de esa escena aparece Eva. Y se establece y se constituye la familia. Nosotros creemos que quien dio origen a la familia fue Dios. Amén. Y también creemos que quien dio origen a la iglesia, pues fue Dios. Creemos que fue Dios quien estableció la familia como la primera institución, ¿cierto? Y de la misma manera creemos que el Señor fue quien dio origen a la iglesia. Mateo 16:16 nos habla de cómo el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ok, sobre el fundamento mío, sobre Cristo, se edificará la iglesia. Mateo 16:16, encontramos la respuesta de Pedro cuando dice, Señor, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces en el versículo 18 el Señor dice, yo te digo, Pedro, entonces que sobre esta piedra, o sea, sobre esta verdad que tú acabas de decir, se edificará la iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, sabemos eso, sabemos que después de que el Señor Jesucristo vino, se empezó a establecer la iglesia, sabemos que el Señor fue quien dio origen a la familia y entonces yo pensaba en ¿qué? Yo pensaba en que la familia y la iglesia representan las dos familias que nosotros tenemos hoy día, la familia de sangre, ¿sí? Y la familia en el espíritu. Hoy quiero que abordemos el tema de la familia en la sangre, mi familia, mi esposo, o si estás sola, mi familia soy yo y son mis hijos, ¿ok? Es de esa familia de la que yo quiero hacer referencia, de la que Dios estableció en un principio. ¿Por qué?
¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque el 27 de junio inquietó mucho mi corazón al leer una noticia en el periódico local, de Bucaramanga, que decía esa noticia, que en una sola notaría, luego de haberse reactivado el sector, se presentaron 132 solicitudes de divorcio. Nosotros podemos llegar a una conclusión. Podemos decir, tal vez la pandemia dejó ver lo fracturadas que estaban las relaciones matrimoniales. Tal vez la pandemia dejó ver que nunca se habían preocupado por alimentar la relación de pareja. Y entonces en la convivencia todo estalló. Yo creo que hay matrimonios extremadamente sociales, sí. Matrimonios que se mantienen vivos porque están los amigos, porque entonces ¿con quién vamos a salir mañana? Y entonces armemos plan con mis tíos, y armemos plan con mi mamá, y armemos plan con mis hermanos y con un compañero de trabajo. Entonces salimos todos y se vuelve muy social. Pero cuando pensamos en ese reino privado, hablamos de esa relación íntima, como el pastor José nos lo decía hace un par de semanas cuando hablaba de la independencia, pensamos en que muchos matrimonios llegaron a esta pandemia, se tuvieron que encerrar en sus hogares y tuvieron que empezar a convivir sin nadie más diferente a ellos. Y allí empezaron a estallar. Era como una bomba de tiempo. La pandemia hizo que muchos matrimonios estallaran. Y cuando uno se da cuenta de esa noticia, cuando yo leí esa noticia, yo dije, ok, solo una notaría reportó 132 solicitudes de divorcio. Y decía la nota, y es muy probable que en las otras notarías el número sea promedio. Entonces yo decía, ¿cuántas personas en este momento están analizando la posibilidad de terminar su relación? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy no le dan el valor al matrimonio que tienen. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que definitivamente mi mamá sí me había dicho que no me casara porque es que eso es para quitarme la paz, para no vivir tranquilo. Definitivamente el matrimonio no funciona. Yo sí vi a mis padres cómo se separaron. Yo no sé cómo fui tan boba de volverme a relacionar con este señor, irme a vivir con él, y entonces lo mejor es acabar con esto. Entonces las personas muchas veces hablan del matrimonio por ejemplos que han tenido, malos ejemplos que han tenido por su propia experiencia. Y entonces llegan a la conclusión de que el matrimonio no sirve. Y uno tendría que decir de manera afirmativa que no es que el matrimonio no sirva o no funcione, es que tal vez nunca le preguntaron a Dios, a quien dio origen al matrimonio, la manera en la que tenían que llevar o edificar su casa. Uno se encuentra como en Génesis se establece el primer matrimonio y en Apocalipsis se culmina con el matrimonio entre Cristo y la iglesia. En medio de esos dos matrimonios, un matrimonio que ya ocurrió, o sea, el primero se originó en Génesis y el otro que estamos esperando, nos damos cuenta cómo el Señor en medio de Génesis y Apocalipsis establece una serie de patrones eternos para aplicar dentro de nuestro matrimonio. Patrones que Dios espera que nosotros atesoremos en el corazón, mandamientos, preceptos, que Dios espera que usted escuche y ponga en práctica. Esta mañana en mi devocional el Señor me decía, justo no es quien escucha la palabra, justo es quien la pone en práctica. Y entonces uno dice, Señor, ¿qué está pasando con los matrimonios? Que están escuchando tal vez, pero que no están colocando en práctica cada uno de tus mandamientos. Señor, sacúdelos, inquiétalos. Padre Celestial, toca el corazón de ellos, porque muchos de esos matrimonios, hablo de matrimonios cristianos, han estado pensando en la posibilidad de separarse. Y uno dice, ¿pero por qué olvidaste? Dice la palabra, Pablo le dice a la iglesia, estabas corriendo bien, ¿qué fue lo que los estorbó? Y usted podría decir, no, los problemas, pastor, las dificultades, los hijos. No se le olvide el compromiso que usted hizo delante del Señor, ese pacto que usted hizo con el Señor, el día en que se casó con su esposa, el día en que usted dijo, amor, estaré contigo en las buenas y en las malas. Ok, en este momento estamos en las malas. Estaré contigo en la riqueza y en la pobreza. Ok, en este momento estás en la pobreza, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de lo poco, en donde Dios te dice, tienes que ser fiel en lo poco. Cuando usted le dijo, estaré contigo en la salud y en la enfermedad, tal vez hoy estamos viendo cómo la enfermedad está tocando la puerta de nuestro hogar. Tenemos temor a caer contagiados, tenemos cierta ansiedad. Entonces uno dice, no se nos olvide el compromiso que hicimos delante del Señor. Por eso le digo yo, luche por su familia,
Luche por ese hogar que Dios le ha entregado. No baje los brazos. No busque la manera más cobarde y fácil de salir de esta situación. No, separémonos, usted coge su camino y yo el mío. No, nadie nos dijo que en medio del matrimonio no íbamos a tener dificultades. Usted sabe muy bien que la presencia de Dios no es ausencia de conflictos. La presencia de Dios hace que usted maneje el conflicto de una manera diferente, de una manera sabia, de una manera bíblica. Entonces, a mí me inquietaba mucho el corazón eso, porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Si estamos hablando solo de Bucaramanga, ¿cuántas personas están contemplando la posibilidad de separarse? ¿Cuántas personas han dicho, no, esto ya no tiene ninguna salida, aquí ya no hay nada que hacer, aquí no hay nada por qué más luchar, tome su rumbo y yo tomo el mío? Y uno dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no luchar? ¿Por qué no esforzarnos? Lucha por tu familia. Efesios 5:21, texto que cité ahorita, comparándolo con el de Génesis, nos deja ver la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en medio del hogar. Al esposo le dice, tú eres cabeza, versículo 23, como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 24 dice, esposos, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Hebreos dice, tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Deuteronomio 24:5, ¿sabe qué habla del recién casado? Dice, no pongas ninguna carga en el recién casado, no lo envíes a la guerra, déjalo que se dedique a atender su casa y a hacer feliz a su esposa. Usted sabe que la fortaleza de una nación, usted sabe que la fortaleza de un país está en las familias, está en los hogares. Muchas cosas se empiezan a gestar dentro de los hogares. Y nosotros hemos entendido la responsabilidad que tenemos de edificar a nuestros hijos, de levantar una familia, de colocar un ladrillito todos los días. Sabemos que hay dificultades, sabemos que no es sencillo. Nadie nos dijo que iba a ser color de rosa. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pagar un precio. Y el Señor nos dice, cada uno de ustedes asuma la responsabilidad. Entienda la tarea que Dios le ha entregado. Entienda que el Señor ha establecido el matrimonio como un escenario para que el carácter del esposo y la esposa sea tratado y sea moldeado. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Usted sabe que su esposa es un instrumento en las manos de Dios para moldear su carácter. Y usted también, esposo, es un instrumento en las manos de Dios para moldear el carácter de ella. Cuando usted dice, uy, es que no me la aguanto, uy, es que lo que me dijo. Ok, no se le olvide que ella es un instrumento en las manos de Dios para moldear su carácter. Es el escenario ideal para moldear el carácter suyo y mío. Entonces, entendamos que la familia es algo que Dios ha establecido. Entendamos que fue Dios quien le dio origen a la familia. Y la familia tiene un propósito. Y entonces yo me ponía a estudiar y a revisar y yo decía, ok, ¿cuáles son los propósitos de la familia? Y quiero nombrarle 3. El primero, glorificar a Dios. El primer propósito de la familia es glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Tú estás llamado a través de tu matrimonio a glorificar a Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, toda decisión que yo tome, toda cosa que yo haga dentro de mi matrimonio, buscará siempre glorificar a Dios. Entiendo cómo la palabra me instruye, entiendo cómo la palabra me muestra lo que yo debo hacer. Y yo sé que cuando yo obedezco a Dios y cumplo con lo que Él me ha entregado, glorifico a Dios. Otro propósito que tiene la familia, mostrar la representación entre Cristo y la iglesia. Lo acabamos de leer en Efesios 5. Y a quien se compara el hombre cuando se le dice, tú tienes que amar a tu esposa, se compara con Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un amor sacrificial. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Tendrás que sacrificar tiempo, tendrás que sacrificar tiempo de descanso para atender la necesidad de tus hijos, para atender la necesidad de tu esposa. Por eso te llamamos hoy a luchar por tu familia. Hoy te llamamos a que no dejes de esforzarte. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. ¿Qué te están pidiendo tus hijos? Tiempo, tú dices, no tengo, estoy muy cansado. No importa, dile al Señor, Señor, renueva mis fuerzas
sé que mis hijos están necesitando tiempo, sé que mis hijos necesitan ser escuchados, sé que mis hijos necesitan ser instruidos, y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Sé que es mi responsabilidad, sé que es mi tarea, sé que me estás llamando a amar a mi esposa de una manera como lo dice tu palabra. No ese enamoramiento que tuvimos al comienzo del matrimonio, que usted se casó enamorado y usted dice la luna de miel. No, es ese amor que lo lleva a usted a enfrentarse a diferentes situaciones. El amor del que habla Corintios 13, cuando habla de que todo lo espera, de que todo lo soporta, de que no es jactancioso, no es envidioso, de que no es egoísta. Esa clase de amor es la que va a mantener en pie tu matrimonio. Y entonces allí nos damos cuenta como Efesios dice: amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el matrimonio es la representación de la relación entre Cristo y la iglesia. A la esposa le dice: esposa, sométete a tu esposo como Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Nos comparamos con Cristo. Y la relación del matrimonio nos deja ver esa relación que tenemos con nuestro Señor. Esa relación que tiene que ser cultivada, cuidada, edificada. Una relación en donde Él es cabeza y en donde nosotros escuchamos su voz, atendemos su voz y nos sujetamos a Él. Ese es uno de los propósitos por los que el Señor también estableció la familia, para dejarnos ver la relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Y sabe qué otro propósito tiene la familia? Bueno, podrían salir muchos más, pero yo saqué solo 3. Glorificar a Dios, primero. Mostrar la representación entre Cristo y la iglesia. Y tercero, ser el centro de la enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas no hemos llegado a aprender en medio de la convivencia? Hemos aprendido a manejar el tema del dominio propio. Hemos aprendido a ser más tolerantes. Hemos aprendido a tener cuidado de cada una de las palabras que sale de nuestra boca, sabiendo que Dios mismo nos lo dice: ten cuidado en tu manera de hablar. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con tus actos. Ten cuidado con tu ejemplo. Es el mejor escenario de enseñanza. Ese es uno de los propósitos que tiene la familia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica. ¿Para qué? Para que los pongas en práctica. Les repito, la palabra del Señor dice que el justo no es el que escucha los mandamientos de Dios, sino el que los pone en práctica. Para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Tú y yo tenemos que entender que lo que estamos haciendo en casa, tú y yo tenemos que entender que lo que estamos haciendo con nuestros hijos va a trascender hasta muchas generaciones. Allí la palabra nos está diciendo, para que durante toda tu vida tú se lo enseñes a tus hijos, y tus hijos a sus nietos, y sus nietos se lo enseñarán a sus hijos, y a otros, y a otros. Tú tienes que entender el valor de cada enseñanza y de cada palabra que tú buscas sembrar en tu hijo. No es algo que se vaya a quedar en esa generación, es algo que trascenderá. Y es la intención que el Señor a la que el Señor nos llama. Tienes que entender la disposición que tienes para instruir a tus hijos. Allí mismo en Deuteronomio, en el versículo 7, usted se da cuenta cómo el Señor dice: incúlcaselas a tus hijos continuamente. Háblales de ellas cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. La instrucción es clara de parte del Señor. El Señor nos dice: atentamente, ten presente lo que yo te estoy diciendo. En ese versículo 7, cuando dice incúlcaselas a tus hijos, en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando nos dice háblales de ellas, usted se da cuenta en ese versículo que de esas 7 instrucciones, 5 se dan en un contexto familiar. 5 en un contexto familiar. Y entonces uno puede llegar a la conclusión de que no existe un contexto más apropiado para instruir a nuestros hijos que nuestra casa, que nuestra familia. Muchos papás, por falta de conocimiento ¿de qué? De la palabra, han empezado a edificar sus hogares como mejor les parece. No, pues es que a mí me enseñaron que yo soy el que tengo que salir a trabajar y que la mamá es la que se encarga de todo. Que mamá se encargue de educar a los hijos, que mamá se encargue
dedicarles tiempo, que mamá se encargue de atenderlos, que mamá se encargue de escucharlos. Yo salgo a trabajar porque mi tarea es proveer la economía, que la nevera esté llena, que en la mesa haya comida, que si necesita que le compre algo mío, pues yo se lo compro, porque entienda que yo soy el proveedor. Y entonces uno dice, espérame un segundo, hay papás con una falta de conocimiento frente a lo que Dios dice debemos hacer nosotros como padres. Es por eso que el Señor dice, toma atenta nota a lo que te digo. Deuteronomio 2. Ponlo en práctica y enséñaselo a tus hijos. Y que sus hijos se los enseñen a los nietos. Muchos papás se dedican a trabajar y mamás también, porque dicen, tengo que salir a trabajar, pastor, para tener más, para proveer más para mi casa. Y uno podría pensar y decir, ¿de qué sirve que tu negocio crezca si tus hijos se están perdiendo? Piénselo de esa manera. A veces concentramos nuestra atención en lo que no es tan importante. Sí, ok, usted dice, yo quiero que mi empresa crezca, pero ¿a costa de qué? De que sus hijos se pierdan porque usted, por estar atendiendo su negocio y las ventas, sus hijos no tuvieron con quién hablar y entonces terminaron siendo educados por el sistema, por el gobierno, por el colegio, y entonces su hijo hoy crece con teorías humanistas, con teorías evolutivas y hasta ateas. Su hijo tal vez le dice, papá, yo no creo en ese Dios en el que usted cree. Sí, dice, pero ¿por qué sí? Si yo lo llevaba a la iglesia, pero ¿por qué sí? Si allá en la iglesia le estaban enseñando y entonces uno dice, espéreme un segundo, es que el asunto de educar e instruir a nuestros hijos no se limita a un domingo. No se puede limitar a un domingo. Porque si yo le enseño a mi hijo que solo son los domingos, yo estoy de manera progresiva llevándolo a creer que su fe se limita a tiempos y momentos específicos y no más. Y no le estoy enseñando que la fe se cultiva en una relación diaria e íntima con Dios. Entonces uno dice, hay papás que dicen, mi empresa creció, pero perdí a mi hijo ya no quiere hablar conmigo, mi hijo no quiere compartir tiempo conmigo. Y algunos podrían decir, pastor, yo siento que ya es demasiado tarde. Y yo tengo que decirle que nunca es tarde para Dios. Cuando usted se dispone de todo corazón, Dios puede tocar el corazón de sus hijos y Dios puede restaurar de una manera sobrenatural. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, entiende que el propósito del matrimonio es generar un espacio adecuado para que tú seas moldeado, pero también tus hijos sean instruidos. Mire lo que dice Salmo 78, versículo 4, y voy a leer también el 6 y el 7. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Versículo 6. Para que las conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez le enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. ¿Usted entiende cómo hay generaciones? La palabra nos deja ver en la palabra cómo hubo una generación que se perdió por falta de conocimiento, porque unos padres nunca abrieron su boca para hablarles de las proezas, de las maravillas y del gran poder del Señor. Que no nos ocurra eso en nuestros hogares. Dice la palabra, y es comparado con un incrédulo, y es comparado con alguien que está negando su fe, aquel que no provee para su casa. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:8, el que provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, el que no provee, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces yo tengo que decirle en esta mañana, luche por su familia, luche por su matrimonio, luche por sus hijos, no de brazo a torcer, confíe en el Señor, entienda qué es lo que el Señor le está mandando a hacer.
Entienda si el Señor le está llamando la atención frente a algo. Nosotros no nacimos aprendidos, hay muchas cosas que tal vez usted ha aprendido en el camino, pero las ha aprendido mal. Escudriñe la palabra y entienda lo que el Señor le dice, el cómo tiene que edificar su matrimonio, el cómo tiene que cuidar a su esposa, el cómo tiene que instruir a sus hijos, la atención que ellos necesitan, la intención que usted debe tener de acercarse a ellos, el rol que Dios le ha entregado a usted como cabeza, a la mujer, el someterse, a los hijos, el atender la instrucción del padre. Cuando uno lee Proverbios, uno se da cuenta que el Señor dice, el que es sabio es el que atiende la corrección y el que recibe la disciplina. Entonces por eso le digo, luchemos por la familia. Quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Es una historia que usted y yo conocemos muy bien. Es una historia en donde Nehemías, una persona que estaba acomodada en un reino, una persona que tenía un buen lugar en un reino, escucha que sus descendientes y sus familiares están pasando dificultades, están siendo avergonzados y están siendo humillados, porque luego de haber sido destruidas las murallas de Jerusalén no han podido ser reconstruidas. Y allí hay familias que están viviendo situaciones muy complejas. Eso es lo que escucha Nehemías. Usted lo lee en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Mire, ¿quiere que le diga algo? Nehemías sabía que allá habían familias. Nehemías sabía que allá no solo había un pueblo, habían familias que estaban viviendo situaciones complejas. Dice la palabra, las murallas seguían derribadas. Y nosotros sabemos que tal vez en este momento hay familias que dicen: pastor, estamos destruidos, en esta cuarentena nos hemos destruido con palabras, con lo que nos hemos dicho, nos hemos llegado a lastimar de una manera impresionante. Y estamos viviendo en medio de ruinas. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo allá en Jerusalén. Y Nehemías se entera de esa situación. Y Nehemías se inquieta. Y usted conoce bien la oración de Nehemías, en donde Nehemías le dice: Señor, aquí está tu siervo. Y todo se gesta y todo se logra para que Nehemías pueda viajar a Jerusalén y en tiempo récord él reconstruya las murallas apoyado en toda la gente que estaba allá. Y cuando yo le digo que Nehemías sabía que allá habían familias, yo quiero que usted lea Nehemías capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Cuando Nehemías ha llegado, cuando Nehemías ha inspeccionado el terreno, cuando Nehemías ha revisado absolutamente todo, dice la palabra en Nehemías capítulo 4, versículo 13: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor. Y eso es algo que el Señor te dice a ti en esta mañana. Léelo conmigo. No tengas miedo. Acuérdate del Señor, que es grande y temible, y pelea por tus hermanos, por tus hijos e hijas, por tus esposas y por sus hogares. ¿Sabes a qué te estás llamando el Señor? A que luches por tu casa, a que luches por tu matrimonio, a que luches por tus hijos. Algunos pueden llegar a decir: pastor, mis hijos ya se salieron de mis manos, mis hijos yo ya no sé cómo controlarlos, ya no sé cómo instruirlos, yo ya no sé qué decirles, yo ya no sé cómo aconsejarlos, mis hijos ya no me escuchan. La relación entre mis hijos se quebró completamente. Usted podría decir: la relación con mi esposa también está muy mal, pastor. Ella ya está durmiendo en otro cuarto, vivimos bajo el mismo techo, pero ya no tenemos una relación de pareja. Ella ya va por su lado y yo voy por mi lado. Y esto está en ruinas y esto está destruido completamente. Así estaba el pueblo. Así llega Nehemías y con eso se encuentra Nehemías. Esa es la escena con la que se encuentra Nehemías. Y nosotros creemos que en medio de todo lo que está destruido, si yo me dispongo de todo corazón, como lo hizo Nehemías, Dios va a poder reconstruir las cosas. Dios va a poder hacer cosas grandes. Recuerde lo que el Señor nos decía en Ageo comenzando el año: no tengas temor, que yo estoy contigo. Esfuérzate, que yo haré de la segunda casa un esplendor mayor que el de la primera. Y usted y yo tenemos que entender que el Señor nos llama a luchar. ¿Habrán dificultades? Sí. ¿Habrán diferencias? Sí. ¿Habrán situaciones complejas? Sí. Nuestros hijos por momentos usted dirá: no sé cómo manejarlo, es demasiado desafiante. Ya tiene 12, pastor, y ya se me encara. Ore por él, ore y entienda que Dios
lo llama a luchar. ¿Y usted lucha cómo? Usted lucha de rodillas. Usted sabe que la manera correcta de luchar es estando de rodillas, porque no se trata de usted, sino de lo que Dios hace en usted y lo que Dios hace en su casa y lo que Dios hace en su familia. No es en sus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Tal vez por eso es que muchas personas hoy están diciendo: voy a tirar todo al traste, ya no más, voy a dejar todo a un lado porque ya no aguanto más. Tal vez estas personas han estado luchando en sus fuerzas y hoy Dios les está diciendo: aún los jóvenes se cansan y se desaniman, pero quienes confían en mí renovarán sus fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dice la palabra que en medio de la aflicción, dice la palabra específicamente en Proverbios: si en el día de la aflicción te desanimas, muy débil es tu fortaleza. ¿Hay aflicciones? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Pero el Señor dice: en mí está puesta tu esperanza. Tú tienes la esperanza puesta en Dios. Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿En quién estamos colocando nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es el que se supone nos está ayudando a levantar la casa? Dios. Entonces por eso el Señor te dice: tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar, porque tú puedes decir: pastor, mi matrimonio está destruido. Esos muros caídos pueden ser un tema moral. Usted puede decir: no, la moralidad, los principios se acabaron en mi casa. Ya nadie se sujeta, ya nadie quiere responder ante la instrucción de vamos a orar, ya nadie quiere atender cuando les digo vamos para la iglesia. Soy la única que está escuchando las enseñanzas, soy la única que se sienta a escuchar las transmisiones. Pues mujer, no deje de orar, no deje de luchar por su familia. Si es usted el hombre, el varón, aquel que está allí escuchándonos, usted dice: mis hijos están saliendo de control, yo ya no sé qué más hacer. Ríndase ante Dios y entienda que el Señor le ha entregado esa familia, una familia para que usted lo glorifique, una familia para que sea la muestra precisamente de lo que significa Cristo y la iglesia. Cuando usted ve que sus hijos no se someten a su autoridad, Dios podría decir: la misma cosa ocurre con el pueblo y conmigo. En muchas ocasiones el pueblo se rebela, en muchas ocasiones el pueblo no se somete a mi voluntad. Entiende el dolor de padre que yo siento cuando tú ves que tu hijo no se somete, cuando tú ves que tu hijo se rebela. Ese mismo dolor siento yo en mi corazón cuando yo veo que un pueblo se rebela y se va en contra de mi voluntad y se va en contra de la palabra. Tú tienes que entender el llamado que Dios te hace a luchar por tu familia. Tú tienes que entender el llamado que Dios te llama a luchar por tus hijos. Así como un Nehemías, no fue fácil, no fue sencillo reconstruir esas murallas. Me imagino cómo estaba el ánimo de las personas allí. Me imagino que Nehemías llegó no solo a hablarles de lo que se iba a hacer, sino a animarlos, a levantarles el ánimo. Muchos estaban tal vez destruidos porque decían: llevamos mucho tiempo así. Muchos matrimonios llegaron a la cuarentena luego de mucho tiempo de sequedad emocional, y en la cuarentena estalló todo. Y algunos pueden decir: pastor, siempre ha sido así, llevamos muchos años así, yo no creo que esto ya vaya a cambiar. Tal vez esa mentalidad también tenía el pueblo cuando llegó Nehemías, y Nehemías les habló y les dijo: no tengan temor, acuérdense del Señor, entiendan que el Señor es quien está con ustedes, entiendan que de la mano del Señor podrán reconstruir los muros. Y entonces yo entiendo y digo: ok, Señor, yo voy a trabajar por instruir en mi casa, yo voy a trabajar por levantar esos muros que se cayeron, yo voy a trabajar por sembrar en el corazón de mis hijos lo bueno, porque allá afuera habrá gente tratando de sembrar lo malo. Yo les enseñaría a ellos aquí lo que significa pecado, porque allá los llamarán a que lo consientan. Yo voy a trabajar porque mis hijos entiendan y comprendan la tarea que Dios nos ha entregado como familia. Satanás, entiéndalo así, Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha edificado. Desde un principio, usted se da cuenta en el Génesis cómo se trató de interponer, de meter, de interferir. Fue tropiezo, lo fue. Y en muchos matrimonios hoy está haciendo tropiezo. En muchos matrimonios está tal vez ganando la batalla. El Señor nos llama a ti y a mí a luchar por nuestra familia, a esforzarnos, a decirle: Señor, ok, me equivoqué. En medio de todo esto tal vez hay que reconocer, hay que agachar la cabeza y hay que decir: Señor, me equivoqué. Tal vez tendrás que ir a pedirle perdón a tu esposa, pues ve y hazlo. Pero trabaja por buscar la reconciliación, trabaja por buscar esa unidad. Amén. Entonces cuando yo te digo hay que luchar por tu familia, hay 4 cosas que yo te quiero decir en esta mañana. Primera, luchar por tu familia es enseñarle a tu hijo a seguir a Jesús. Una tarea que nosotros tenemos como padres, una tarea que nosotros tenemos como cabeza, una responsabilidad que nosotros tenemos es la de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos enseñarles a obedecer, porque allá afuera les van a enseñar a desobedecer. Yo necesito enseñarles aquí a mis hijos principios, valores,
y lo que Dios ha establecido como mandamientos y preceptos. Yo tengo que enseñarles a mi hijo a que honre a Dios, porque allá afuera le van a enseñar a deshonrar a Dios. Yo tengo que enseñarle a mi hijo lo que es bueno. Yo tengo que enseñarle a mi hijo a obedecer, porque la obediencia trae bendición. Y para eso necesito tiempo. ¿Sabe cómo lo escribía yo? No es solo dirección, sino instrucción. Perdón. No es solo que tú le digas, hijo, mira, ese es el camino. No, tienes que caminarlo con él. Tienes que mostrarle, tienes que enseñarle, tienes que guiarlo, tienes que tomar su mano, tienes que aconsejarlo, tienes que cuidarlo, tienes que discipularlo. No es solo dirección, sino instrucción. Y para eso tienes que comprometerte como padre a hacer la tarea. Sentarte con tus hijos, dedicar tiempo, levantar altares de oración. Entender que a eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Que este tiempo de cuarentena sea, que aún no ha terminado, un tiempo para empezar de nuevo, para empezar a acercarnos como familia al Señor. Para que usted diga, Señor, perdóname. Perdóname porque descuidé los tiempos de oración con mis hijos. Descuidé esos tiempos de enseñanza con mis hijos. Perdóname porque tal vez nunca lo he empezado a hacer. Y es tiempo de que lo comiences a hacer. Es tiempo de que tú entiendas que eres el pastor de tu casa. Siempre te lo hemos dicho. Tus primeras ovejas son tus hijos. Tus primeros discípulos son tus hijos. Esta semana recordaba, hablando con alguien sobre la raíz de la palabra disciplinar. La raíz de la palabra disciplinar viene de discípulo. Y el discípulo es aquel que es aconsejado e instruido por un maestro. Y tú eres llamado a ser maestro y pastor de tu casa. Amén. Establece con tu hijo tiempos en los que reciba enseñanza todos los días. No lo limites solo a un espacio de tiempo. No lo limites solo cuando se van a acostar. No lo limites solo al domingo. Te repito lo que te dije hace un momento. Si lo haces de esa manera, le estás enseñando a tu hijo a fraccionar la relación con Dios. Ok, yo me acerco a Dios por momentos. Y tú tienes que entender que la relación con Dios es una relación permanente, total, diaria, intensa. En esta cuarentena, mi esposa, junto conmigo, empezamos a decirle a Gabriela que para practicar la escritura, para que mejorara su letra y habilidad para escribir, empezara a transcribir Proverbios. Proverbios es un libro extremadamente sencillo y comprensible para un niño. Y entonces ella empezó a escribir Proverbios. Y entonces tiene su cuaderno, ya va en Proverbios 3, y ella va leyendo sola, va leyendo Proverbios y lo va escribiendo en su cuaderno. Todos los versículos. Está transcribiendo la Biblia, comenzando por Proverbios. Esto con el propósito no solo de que mejore una letra, no solo de que la haga más bonita, no solo de que tenga una habilidad para escribir, sino con el propósito de que cada palabra que ella lea la vaya atesorando en su corazón. Ayer precisamente, escuchando el taller de padres del pastor José Ordóñez, el pastor José Ordóñez hizo referencia a un proverbio y ella estaba escuchando con nosotros. Y sin ni siquiera el haber terminado el proverbio, ella lo parafraseó, lo citó junto al pastor José Ordóñez. Y pensamos con mi esposa y dijimos, ok, algo le está quedando grabado en el corazón. Y sabe, mi hija me preguntaba el día de ayer precisamente, me decía, papi, cuando tú lees proverbios, te encuentras con que dice todo el tiempo, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y anoche me puse a revisar. Y sí, en muchas oportunidades en proverbios te encuentras con esa palabra, hijo mío, atiende, hijo mío, escucha, hijo mío, graba, hijo mío, escucha. Y cuando usted sigue leyendo proverbios, usted se encuentra como, por ejemplo, en Proverbios 6:6, se hace referencia y dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y entonces yo pensaba y decía, ok, si lo llevo al plano de la relación entre padre e hijo, yo comprendería esto, que en la cotidianidad, tal vez papá vio una hormiga y entonces dijo, ay, mira la hormiga y entiende cómo trabaja. Y entonces levántate de tu cama perezoso, sé diligente, mira que la hormiga trabaja sin que nadie la esté mirando. Hay otro momento en Proverbios 22-29, cuando le dice, hijo, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codará con reyes y nunca será un don nadie. Entonces yo pensaría y diría, ok, es como si yo estoy caminando con papá
y en algún momento pasamos por el escritorio de alguien y ese alguien está trabajando de manera diligente y entonces papá dice, míralo a él. El que está trabajando de manera diligente se codeará con reyes y no será un don nadie. Entonces cuando yo entiendo estos textos yo digo, eso es tiempo en la cotidianidad, eso es tiempo en el día a día. Usted y yo estamos llamados, como lo decía Deuteronomio, recuerde lo que leímos hace un rato. De las 7 instrucciones que Deuteronomio nos da, 5 se dan en un contexto familiar. Que usted pueda compartir tiempo con su hijo, que usted le pueda hablar, que usted lo pueda instruir, que usted le pueda enseñar. No esperes, papá, 15 minutos antes de acostarse tu hija para hablarle de la palabra. Háblale en la cotidianidad, háblale en el día a día, háblale cuando se sienten a la mesa, cuando vayan por el camino. Lo que precisamente nos llama a hacer Deuteronomio. Eso es enseñarle una visión correcta de Dios. Dios es Señor de todo, de absolutamente todo, así como la hormiga y el trabajador, de absolutamente todo. Entonces tienes que meter a Dios en todo momento de tu vida. Ayer precisamente el pastor José nos enseñaba cómo la palabra es instrumento, es lámpara a nuestros pies y nos enseña el camino que debemos seguir. Si yo le enseño los principios de manera correcta, él nos lo decía ayer, nuestros hijos van a tener claro lo que deben hacer. Si ellos entienden el orden que hay cuando hablamos de autoridad en casa, ellos nunca van a pasar por alto eso. Ellos se someten a la voluntad y a la autoridad de mamá. Mamá se somete a la voluntad y la autoridad de papá. Y papá se somete a la autoridad de Dios. Entonces, en esa figura, cuando papá y mamá ya no estén, el hijo va a saber que Dios sigue estando allí como autoridad. Entonces, aunque papá no esté y mamá no esté, cuando esté frente a un computador y vaya a ver una página de pornografía, va a saber muy bien que Dios lo está mirando y va a cerrar esa página. Y va a entender que antes que honrar y glorificar a sus padres, está llamado a honrar y glorificar a Dios. Antes de obedecer a sus padres, está llamado a obedecer a Dios. Amén. Entonces, qué importante es entender e instruir a nuestro hijo en la palabra de Dios. Qué importante es dedicar tiempo para eso. Cuando el Señor dice, tienes que luchar por tu familia, no solo es que tienes que salir a trabajar y traer la provisión y entonces comprar el mercado y que no aguanten hambre. No. No lo dejemos solo en el campo material. Llevémoslo al plano espiritual. Entendamos la tarea que el Señor nos llama a instruir a nuestros hijos. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor acá? El Señor nos está llamando a hacer algo específicamente. Nos dice, instruye al niño en el camino correcto. Haz la tarea, papá. Haz la tarea de cumplir con instruir a tu hijo en la palabra del Señor. Y mira lo que dice el Señor, y aún en su vejez no lo abandonará. Es una promesa que Dios nos hace. Y es una promesa que yo tomo en el corazón, la atesoro en él y digo, Señor, ok, yo hago mi parte y yo entiendo el poder que tiene la palabra, el poder que tiene para obrar en el corazón de mi hijo. Yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo está en él y obra con poder en él, Señor. Yo creo, bendito Señor, que si yo hago la tarea como padre de instruir, tú me dices que aún en la vejez, él no abandonará ese camino. Creo en lo que yo debo hacer, en la responsabilidad que tengo, pero también me aferro a esa promesa que Dios me entrega. Amén. Es nuestra responsabilidad. Y usted encuentra en la palabra cómo hay hombres que se dedicaron a instruir a sus hijos, a atender a sus hijos, a proteger a sus hijos, a abrirle las puertas al Señor en su hogar. Y uno de ellos, mire lo que dice la palabra, está en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. El arca del pacto está siendo trasladada, se presenta allí una situación. Y esta arca del pacto es llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Era un hombre que tenía una familia muy grande. Capítulo 6, versículo 10. Como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Un hombre con una gran familia. Un hombre con muchos hijos. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor, mire lo que hace el Señor con él y con su familia. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Sabe a qué nos llama el Señor?
Padres, a abrir las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón al Señor. A decirle, Señor, ok, una de las cosas que Dios necesita es que tú reconozcas que te equivocaste, que te muestres vulnerable, que seas quebrantado por Dios, que puedas reconocer y decir, Señor, me equivoqué, necesito ayuda. Necesitas reconocer primero que te equivocaste para pedir ayuda. Porque tú puedes decir, ok, voy a pedir ayuda, pero yo siento que estoy haciendo las cosas bien. No. Tú tienes que reconocer, para eso necesitas humildad, para eso necesitas dejar el orgullo a un lado. Necesitas reconocer que hay cosas que no has hecho bien. Necesitas reconocer que tal vez estás en tu matrimonio o el estado de tu matrimonio está así porque olvidaste algunas cosas, porque no tuviste en cuenta las advertencias, porque no pusiste en práctica muchas cosas que se te dijeron, porque creíste que así era como se edificaba un matrimonio y aprendiste y hoy entendiste a golpes que no, que definitivamente no es así. Y tienes que cambiar tu camino y tienes que reorganizar las cosas y tienes que empezar a tener en cuenta lo que Dios dice. Y entonces para eso necesitas humildad, necesitas agachar la cabeza y necesitas decir, Señor, necesito que entres a mi casa. Como un Obed-Edom permitió que el arca entrara a su casa, pues de la misma manera tú tienes que abrir las puertas de tu casa como un Zaqueo. Luego de ser un ladrón, recaudador de impuestos, reconoció que necesitaba a Jesús y abrió las puertas de su casa y Jesucristo le dice, hoy mismo ha llegado la salvación a tu casa. Pues de la misma manera que tú le puedas decir, Señor, abre las puertas de mi vida, de mi casa, para que entres en él, para que gobiernes en mi casa, para que me ayudes, para que gobiernes mis decisiones, para que me enseñes, para que me hagas sabio, para que me hagas entendido, para que me muestres el peligro, porque tu palabra dice que el necio, el sabio ve el peligro y lo evita. Señor, necesito que tú estés a mi lado. Cuando tú le abres las puertas de tu vida y cuando tú abres las puertas de tu corazón al Señor, cuando empieces a ordenar las cosas conforme a lo que Dios ha dicho, cuando tú atiendes sus mandamientos, ten la seguridad que en tu vida y en tu familia vendrá la bendición. Es lo que le ocurre a Obed-Edom. Dice, y luego de que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Y entiende toda tu familia como esas generaciones que vendrán. Entiende que no solo afectarán a tus hijos. Entiende que si tú siembras la palabra en tus hijos y enseñas a que tus hijos amen al Señor, ellos lo enseñarán a tus nietos. Y así vendrá de generación en generación. Y Dios bendecirá. Es lo que nos muestra la palabra de una familia que abre las puertas de su casa para que el Señor entre. Pero hay otro ejemplo. Y es el de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Perdón, 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Le estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 16, desde el versículo 29. Ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Acab hizo lo que ofende al Señor. Como si hubiera sido poco el cometer, dice, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, rey de los Sidonios, y se dedicó a servirle a Baal y a adorarlo. Un hombre que estableció un hogar, que no hizo precisamente lo que agradaba a Dios, hizo lo contrario. Dice la palabra, hizo lo que ofende al Señor, más que otros reyes que lo precedieron. Y se dedicó a servirle a Baal, a otros dioses. ¿Sabe cómo termina Acab y su familia? Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a toda la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías.
Usted sabe que cuando abre las puertas de su corazón al Señor, cuando usted abre las puertas de su casa al Señor, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guiar, Dios le va a enseñar. Pero hay del que cierra las puertas de su casa. Hay del que edifica su casa en abierta oposición a Dios. El que no busca agradar a Dios sino ofender a Dios como lo hizo Acab. El que se desvía tras otros dioses. Uno podría concluir y decir, no esperes que te vaya bien. ¿Cuál es mi tarea? Instruir a mis hijos en la palabra de Dios. Que ellos conozcan, que ellos crean y que ellos vivan la palabra. Conocer, creer y vivir la palabra del Señor. Proverbios 13:20 dice, quien con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y usted normalmente revisa este versículo, ayer lo veíamos en un libro que tenemos en casa con mi esposa, y usted normalmente revisa este versículo y dice, ok, eso está hablando de las amistades. El que con sabios anda, sabio se vuelve, y el que con necios se junta, saldrá mal parado. Mi hijo, aléjese de los necios, no viva con los necios, busque gente sabia. Y uno podría pensar y decir, apliquémoslo a nuestra familia, apliquémoslo a nuestros hijos. ¿Usted quiere que sus hijos sean sabios? Se dice, sí, pastor, yo quiero que mis hijos sean sabios, yo quiero que mis hijos tomen buenas decisiones, yo quiero que mis hijos escojan bien, yo quiero que mis hijos no se pierdan, yo quiero, ok, usted en conclusión quiere que sus hijos sean sabios. Sí, ok, entonces entienda bien, quien con sabios anda, sabio se vuelve. ¿Sabe qué necesita su hijo? Un padre sabio, una mamá sabia. Porque si ellos se la pasan con un sabio, sabios se van a volver. Pero si ellos se las pasan con un necio, pues saldrá mal parado. Usted y yo estamos llamados a instruir a nuestros hijos en la palabra. Usted y yo estamos llamados a luchar por nuestra familia. ¿Cómo? Instruyo a mis hijos en el conocimiento de la palabra. Los animo, los aliento, los instruyo, los capacito, les doy ejemplo. Porque esa es otra de las cosas cuando hablamos de luchar por la familia. ¿Quieres luchar por la familia? Entonces estás llamado a ser coherente. Estás llamado a ser coherente, ok. Tu hijo te va a escuchar, pero tu hijo te va a mirar lo que tú haces. Cómo actúas, cómo reaccionas, cómo hablas, cómo respondes ante una situación. Usted y yo sabemos que nuestra tarea como padres es fundamental en la vida de nuestros hijos. Entonces que lo que hagas, eso también digas. Que lo que cumplas, eso lo prometas. Que seas ejemplo. Amén. Que tú con tu esposa sean ejemplo de oración. Y ahí salimos rajados muchos. ¿Por qué? Porque tú dices, no, las ocupaciones y nosotros estábamos orando y sí empezamos, pero pasa, es que ya no nos queda mucho tiempo. Y ella tiene su devocional y yo tengo el mío y oramos, pero sentarnos los dos a orar, no, la verdad, hace rato no lo hacemos. Y entonces uno dice, ok, cuando estamos llamados a ser coherentes, porque eso es una de las cosas que el Señor nos dice, ¿quieres luchar por tu familia? Sí, tienes que ser coherente. Tienes que mostrarle con tu ejemplo a tu hijo. Si le dices que ore, que te vea orando, que te vea de rodillas. Que te vea con tu esposa teniendo esos tiempos de oración. Papás, por favor. Tengamos el tiempo y la disposición para sentar a nuestra esposa y a nuestros hijos, para orar, para contarles una historia bíblica. No necesitamos ser el teólogo más bravo de todos los tiempos para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Disponga su corazón, prepárese. Pues eso implica esfuerzo, porque antes de sentarse a contarle la historia bíblica a su hijo, usted se tiene que sentar antes a revisarla y a revisar qué enseñanzas puede sacar. Eso requiere esfuerzo y dedicación, pero hágalo. Por favor, hágalo. Luche por su casa, luche por su familia. Le repito, tiene que comenzar por lo espiritual. Y entonces el Señor hoy les está diciendo y nos está diciendo, ok, ¿quieres luchar por tu familia? Primero,
instruye a tus hijos en el camino del Señor, y aun cuando estén viejos, no se apartarán de él. Haz la tarea de instruirlos. Segundo, tienes que ser coherente con lo que dices, que haya coherencia entre tu creencia y tu vivencia. Esos tus hijos lo tienen que ver. Uno podría pensar y decir, hay hombres que dicen, estoy dispuesto a hacer lo necesario. No. Cambiemos esa oración. Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me dice debo hacer. Quiero que mis hijos no se pierdan. Quiero que mis hijos y que mi hogar sea restaurado. Ok, voy a mostrarles a la luz de la palabra lo que el Señor nos dice. Cómo el Señor quiere evitarnos y ahorrarnos una cantidad de problemas y de lágrimas. Eso es lo que queremos como padres. Que nuestros hijos se equivoquen menos. Que nuestros hijos no tengan que vivir lo que nosotros vivimos. Que nuestros hijos no tengan que sufrir lo que nosotros vivimos. Ok, hoy entendemos cómo el Señor a la luz de la palabra nos muestra lo que debemos hacer. Entonces, seamos coherentes. Segunda cosa. Tercera cosa. Cuando yo le digo luchar por su familia, le digo ore por su familia. Ore por ellos. Muchos de nosotros estamos aquí por la oración de una madre. Muchos pueden decir, yo estoy aquí siguiendo al Señor por la oración de mis padres, porque nunca bajaron los brazos, porque nunca se cansaron de orar, porque nunca se cansaron de interceder, porque estuvieron clamando a Dios por protección por sus hijos. Entienda que la persona después de Dios que más autoridad tiene sobre sus hijos para orar por ellos es usted como padre. Entonces no se cansen de orar, no se cansen de interceder por ellos. Mire lo que hacía Job. Job capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Job, historia que usted muy bien conoce. Mire lo que dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 4 y 5. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminaba el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Le repito esa última oración. Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y hayan maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana. Mira, ¿qué nos muestra la historia de Job? Job primero se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Tú te aseguras de que tus hijos se acerquen a Dios, los animas, los instruyes, oras por ellos. ¿Quieres levantar murallas en tu casa? Recuerda la historia de Nehemías, un pueblo completamente destruido. En 52 días levantaron las murallas. Ok, ¿quieres levantar murallas en tu casa? ¿Quieres que tu casa se mantenga firme, fuerte y estable? Tienes que levantar un vallado de oración. Tienes que levantarte a interceder por tus hijos. Tienes que clamar por tu matrimonio. Tienes que clamar por tu economía. Tienes que clamar por cada necesidad que tengas. Tienes que pedirle a Dios, Señor, guárdanos, protégenos de cualquier cosa que el maligno quiera hacer en contra de nosotros. Sabemos muy bien y hoy entendemos que todo lo que tú has establecido y todo lo que tú has levantado, Satanás lo quiere destruir. Entonces, yo entiendo la palabra como lo dice Isaías. Ningún arma prevalecerá en contra de nosotros, Señor. Ninguna arma que se forje contra mí. Isaías 54:17. Tú te levantas a orar. Tú te levantas a orar por el presente de tu familia, tú te levantas a orar por el futuro de tus hijos, tú te levantas a clamar y a interceder como lo hacía un Job. Dice la palabra, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran y también presentaba un holocausto por si sus hijos habían pecado. Usted muchas veces ora de esa manera, Señor, si mis hijos han pecado, si mis hijos te han faltado, si mis hijos te han fallado, yo oro por ellos, Señor, y pido perdón por ellos, e intercedo por ellos y clamo a ti por ellos. Y mire lo que nos dice la palabra de Job. Dice que eso lo hacía como costumbre cotidiana, que se convierta en un hábito en ti y en mí, que se convierta en algo que hagamos todos los días de nuestra vida. Orar por nuestros hijos, orar por nuestro matrimonio. Es la manera en la que Dios te llama a luchar. 3 cosas que te he dicho cuando te digo lucha por tu familia. Primero, entiende que tú estás llamado a instruir a tus hijos en el conocimiento de Dios.
que amen a Dios por encima de cualquier otra cosa. Entiende que Dios te llama a ser coherente, que lo que dices, eso hagas, que tus hijos te van a escuchar, pero también te van a mirar. Tu ejemplo es fundamental. Tercero, que ores por tus hijos, que ores por tu familia, que entiendas el arma que tenemos en nuestras manos cuando oramos. Oramos al Señor porque entendemos que dependemos de Él. Oramos al Señor porque entendemos que Él es el que lucha por nosotros. Nehemías les dijo al pueblo, Dios va a luchar por ustedes. Entiendan que el Señor está con ustedes. Manténganse en pie y no tengan temor. Y el pueblo trabajó en familia por reconstruir las murallas. En 52 días, tiempo récord para reconstruir unas murallas, se lograron levantar. Y una última cosa, cuando yo te digo lucha por tu familia, te digo, estás llamado a mantener la unidad. Y cuando hablamos de unidad hablamos de tolerancia, y cuando hablamos de unidad hablamos de ser sabios. ¿Qué nos dice el Señor cuando nos habla de la sabiduría? La mujer, Proverbios 24, 3 y 4. Mujer, sé sabia, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Sabiduría, inteligencia, buen juicio. ¿Qué nos dice la palabra con relación a un hogar dividido? Difícilmente se mantiene en pie. Proverbios 17:6 dice, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de sus hijos son sus padres. ¿Sabe de qué nos está hablando Proverbios? De la familia. De cómo llegar a viejitos y ver cómo tu hogar está allí, de ver crecer a tus nietos, estar junto a tu esposa, viendo cómo tus hijos van logrando cosas, viendo cómo tus hijos van sirviendo al Señor. Y de esto le hablaré en la otra predicación, luchar por tu iglesia, porque entiendo que ese es mi segundo hogar, mi familia espiritual está allí. Yo entiendo que si formo familias fuertes, tendré iglesias fuertes. Yo tengo que entender que todo comienza en la casa, que la tarea no la comienza a desarrollar la iglesia, la tarea la comienzan a desarrollar los padres. La iglesia apoya, la iglesia ayuda, la iglesia guía, pero quien tiene que ser mentor de sus hijos es papá. Entonces el llamado que el Señor te hace en esta mañana es a luchar. Mi corazón se entristecía al leer esa noticia de 132 solicitudes de divorcio en una sola notaría. Podríamos pensar que aquí tenemos más de 11 notarías a nivel Bucaramanga, estaríamos hablando de más de 1000 solicitudes de divorcio. ¿Por qué? Porque hay matrimonios que no han tenido en cuenta a Dios. Porque hay matrimonios que no han buscado la ayuda de Dios. Porque hay matrimonios que no han reconocido que se están equivocando. Porque tal vez nunca han tenido en cuenta a quien dio origen al matrimonio. Pero lo más triste es que tal vez hay matrimonios que conociendo a Dios se desviaron, se alejaron, se enfriaron. Mi llamado ¿cuál es? A que luches por tu casa, a que luches por los tuyos, a que luches así como un Nehemías luchó con esas personas que estaban allí a su lado. Nehemías sabía que allí habían familias que estaban en medio de ruinas, en medio de dificultades, en medio de situaciones muy complejas, pero allí llegó Nehemías y los organizó de familia en familia, porque entendían que ellos se iban a apoyar los unos a los otros y se iban a defender y entregarían hasta su vida por sus hijos. ¿Y qué les dijo él? Peleen, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por su esposa, peleen por sus hogares. Ese es el mismo llamado que el Señor nos hace en esta mañana a nosotros. Luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestros hijos, no demos brazo a torcer, entendamos que de rodillas ganaremos las victorias, entendamos que de rodillas mostraremos nuestra dependencia de Dios, entendamos que será el Señor quien va a restaurar, quien va a obrar, quien va a sanar, quien va a restaurar esa relación con tu hijo, quien va a hacer de esas ruinas algo nuevo, quien va a sacar algo bueno de todo esto. Entendamos que tal vez llegamos a esta instancia porque dejamos de escuchar a Dios. Entendamos que tal vez estamos en esta situación a punto de estallar porque olvidaste lo que Dios te dijo, porque dejaste de poner en práctica lo que el Señor te dijo. Y el Señor una vez más nos lo dice hoy: justo no es quien escucha, justo es quien pone en práctica mis palabras. Y es a lo que el Señor te llama y es a lo que el Señor me llama en esta mañana, a luchar por nuestros hogares, porque lo que Dios ha dado, lo que Dios ha establecido, Satanás no lo va a arrebatar de nuestras manos.
nos damos cuenta cómo Satanás desde un principio ha tratado de destruir todo lo que Dios ha constituido y Dios ha establecido. Y no le vamos a dar la gana, no le vamos a permitir a Satanás que nuestro matrimonio se destruya. Vamos a luchar de la mano con el Señor, vamos a reconocer lo que necesitamos cambiar, vamos a trabajar en lo que hemos hecho bien, nos vamos a esforzar, vamos a estar orando por nuestros hijos, vamos a estar orando por nuestros matrimonios, no vamos a dar brazo a torcer, vamos a esforzarnos. La palabra nos llama a eso, a esforzarnos, a ser valientes. Recordemos el significado de la palabra lucha. La palabra lucha nos dice, como se lo dije en un principio, luchar, ¿qué es? Luchar es tener y trabajar con mucho esfuerzo para, aún en medio de los obstáculos, obtener el propósito que me he propuesto. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Que las personas en medio de nuestra familia puedan ver que nosotros somos un matrimonio diferente. En medio de tanta oscuridad, que nosotros podamos ser luz, podamos ser ejemplo, podamos ser testimonio, para que otros muchos puedan hablar del Señor y muchos puedan decir, ok, este matrimonio es diferente porque allí gobierna Jesús, porque ellos están edificando su casa sobre la roca. Luchemos por eso, luchemos por mostrarle al mundo que podemos estar casados y ser felices, que podemos estar casados entendiendo que es el modelo y como Dios ha establecido la relación, entendiendo que allí es el escenario ideal para edificar la vida espiritual de nuestros hijos. Entendamos el llamado que el Señor nos hace a permanecer en nuestro matrimonio, a luchar, a dar la pelea, a dar la batalla, a decirle, Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi familia, gracias aún por las dificultades, porque sé que a través de todas estas dificultades estás formando cosas en mi corazón, estás moldeando mi carácter, Señor. Y gracias porque no estoy caminando solo, porque me has dado una familia bella, porque me has dado unos hijos. No son fáciles y no son sencillos, Señor, pero tú me estás dando las herramientas y la sabiduría para instruirlos, para guiarlos y para aconsejarlos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta mañana y vamos a dar gracias por esta palabra, esperando que Dios haya hablado a su corazón y esperando que el Señor lo haya exhortado y animado a luchar por su familia. A que usted no tire todo al traste, a que usted no diga ya no más, sino a que usted luche y le diga, Señor, tal vez lo he hecho en mis fuerzas, tal vez lo he estado haciendo a mi manera. Hoy necesito reconocer que las puertas de mi casa se abran para que entres, para que la salvación entre a mi casa, para que tú a partir de hoy me enseñes y me guíes y me muestres cómo tengo que hacer las cosas, para que tú me instruyas, Señor, y me capacites. Esa es nuestra oración y es nuestro anhelo. Cierre sus ojos, por favor. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, Dios, gracias porque podemos ir a tu palabra, podemos escudriñarla, Señor. El corazón de uno se entristece, Dios, al ver cómo tantas familias, Dios, están a punto de separarse, Señor. Cuántas familias ante las diferentes notarías de nuestra ciudad, y tal vez es algo que está ocurriendo a nivel nacional, muchos han presentado ya una solicitud de divorcio, porque no se aguantan más, porque sienten que no aguantan más la tensión, porque son muchos los problemas, Señor. Olvidando, Señor, tal vez ese compromiso que hicieron delante de ti, ese compromiso de estar en las buenas y en las malas. Hoy tal vez estamos en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, olvidando ese pacto que hicieron contigo, Señor. Oramos por tantos matrimonios y por tantas familias, Señor, que hoy ya se sienten derrotados y vencidos. Hoy oramos de todo corazón porque ellos, Señor, puedan encontrar en ti, Señor, puedan encontrar en ti ese camino, esa verdad y esa vida, Señor Jesús. Oramos porque estos matrimonios, Señor, que tal vez están, Señor, completamente destruidos y en ruinas, puedan encontrar en ti, Señor, una salida, una esperanza, Señor. Es nuestro anhelo. Siempre, Señor, que vamos a ti encontraremos esperanza. A esos matrimonios, Señor, que hoy te conocen y que tal vez nos están escuchando, pero que también sienten que sus fuerzas han menguado y que ya no quieren seguir, Dios, que hoy seas tocando cada uno de sus corazones y mostrándoles a cada uno de ellas, a papá, a mamá y a sus hijos, la tarea que están llamados a desarrollar, Señor. Oramos, bendito Señor, porque el llamado que nos haces hoy, así como lo hacías a través de Nehemías a todo un pueblo, es a luchar, es a esforzarnos, a luchar por nuestros hermanos, a luchar por nuestros hijos, a luchar por nuestra esposa, a luchar por nuestro hogar. Nos llamas a no tener temor, nos llamas a apoyarnos en ti, nos llamas a refugiarnos en ti, Señor. De todo corazón lloro, Señor, porque esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que hoy como padres entendamos la tarea que nos entregas para instruir a nuestros hijos. Tu palabra nos dice claramente, instruye a tu hijo en el camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Señor, nos aferramos también a esa bendita promesa, Señor, de que nuestra familia y nosotros estaremos allí, Señor, a tu lado para servirte, para seguirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana por tu palabra.
Oramos, Jesús, todo esto en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.